La grandeza de un pueblo no se mide por sus ascensos, sino por cómo enfrenta sus caídas. Pericles. Una de las civilizaciones más famosas de la historia mundial, sin duda, son las polis griegas, que proporcionaron al mundo una de las culturas más ricas y desarrolladas de su tiempo. Incluso hoy en día, los griegos se estudian por su sociedad relativamente avanzada para su época. Bienvenidos a Legados del Pasado, y hoy les presentamos el ascenso de la civilización griega antigua. Grecia ha sido descrita repetidamente como una sociedad caída y, sin embargo, de alguna manera inmortal debido a su increíble influencia cultural, la mayoría de la cual se siente todavía hoy. Durante la mayor parte de su historia, Grecia fue pobre. Sin embargo, en la era clásica, Grecia estaba increíblemente poblada y muy urbanizada. Muchos griegos sorprendentemente saludables vivían en casas notablemente grandes y trabajaban por altos salarios en profesiones especializadas. Los gastos de la clase media impulsaron un crecimiento económico sostenido en la riqueza clásica, creando un impresionante florecimiento cultural que duró cientos de años. Sin embargo, Grecia alcanzó su apogeo solo en el período clásico. A pesar de experimentar lo que se conoció como el milagro griego, fueron derrotados y su gloria terminó abruptamente. Cuando hablamos de la antigua Grecia, nos referimos a dos periodos muy amplios e importantes en la historia de este país. Primero, la era clásica de 480 a 323 a.C. y luego de 700 a 480 a.C. Estos periodos son conocidos principalmente por su arte, arquitectura y filosofía. La Grecia arcaica estaba avanzada en arte, poesía y tecnología, pero es principalmente conocida por la época en la que se inventó la ciudad-estado o polis. Grecia podría describirse con mayor precisión como una constelación de culturas antiguas gracias al sistema de ciudades-estado. Sí, Grecia no era solo un lugar. En realidad, eran varias culturas interconectadas bajo una misma bandera, aunque cada una tenía su propio sistema de gobierno y política entre sí. Conceptos como el colonialismo, la democracia y la estrategia militar pueden rastrearse hasta sus orígenes en la historia temprana de Grecia. En esta cronología, marcaremos el ascenso de Grecia desde sus comienzos prealfabetizados hasta su declive y eventual caída bajo los golpes de las fuerzas superiores de Roma hace más de 2100 años. Grecia es uno de los 4 pilares de las civilizaciones importantes que han influido en las sociedades occidentales, y sus principales características también se pueden destacar en sus sociedades contemporáneas, como los romanos, los sumerios de Mesopotamia y las dinastías egipcias. Todas estas civilizaciones establecieron leyes, reverenciaron a uno o varios dioses, crearon derechos de voto para los ciudadanos, avanzaron en la ciencia y pusieron las artes expresivas por encima de todo. Miramos hacia estas sociedades antiguas y reconocemos las semillas y brotes que florecieron en las culturas posteriores. Los habitantes griegos se llamaban helenos. La razón por la cual se crearon las ciudades-estado es porque, durante lo que se llamaba la Edad Oscura griega, antes del período arcaico, la gente vivía en Grecia en pequeñas aldeas agrícolas sin importancia. Estas aldeas crecieron y, por lo tanto, también comenzaron a desarrollarse. Algunas de ellas construyeron muros, aunque la mayoría construyeron lo que se conocía como agora o mercado. El agora era más que un lugar para comprar y vender o abrir una tienda. Era un lugar de reunión comunitaria donde las personas interactuaban, desarrollaban gobiernos y también organizaban a sus ciudadanos de acuerdo con algún tipo de constitución o conjunto de leyes. También reunían ejércitos y establecían un sistema de recaudación de impuestos. Cada una de estas polis estaba protegida por un dios o diosa particular, a quien los ciudadanos de la polis debían reverencia, respeto y sacrificio. Por ejemplo, la deidad de Atenas era Atenea y la de Esparta era la misma diosa. Luego estaban Corinto, Tebas
y Delfos. Uno de los avances más importantes en la historia de Grecia es cómo desarrollaron su propio estilo de escritura. Es una escritura aún no descifrada, llamada Lineal A, que también aparece en los registros históricos alrededor del 1500 a.C. Otro estilo similar, conocido como Lineal B, emerge como un estilo de escritura, lo suficientemente reconocible como un precursor del idioma griego. También ha sido traducido y proporciona algunas ideas sobre la vida griega antes de que se desarrollaran asentamientos más avanzados. Alrededor de este año, los comerciantes prósperos comenzaron a desarrollar cada uno de los ágoras y establecer asentamientos complejos entre sus ciudades. Algunas islas en el mar Egeo y ciudades portuarias se convirtieron en lugares de residencia cómoda con muchos signos de lujo. La ciudad de Micenas era la más próspera, con la riqueza concentrada en manos de solo unos pocos de los hombres más ricos allí. El grupo privilegiado de la alta clase de la época incluía reyes, comerciantes y sacerdotes que mantenían los templos, lo que no es muy diferente de lo que ocurre hoy en día. Micenas se convirtió tanto en una potencia comercial como militar, y para el 1300 a.C. era la fuerza dominante del mar Egeo. Su riqueza e influencia eran tales que esta era, desde aproximadamente 1600 hasta 1100 a.C., se llama el período micénico de la historia griega. Luego, Cnosos se convirtió en un asentamiento comercial exitoso. Cnosos se encuentra en la isla de Creta y, a pesar de varios desastres naturales como terremotos e invasiones, la ciudad era lo suficientemente rica como para erigir un templo aún más impresionante en el sitio del original. Los comerciantes continuaron expandiendo las rutas comerciales más al oeste hasta Iberia y también hacia el norte en el interior de la Europa moderna. No es sorprendente que el poder y la prosperidad de Micenas fueran envidiados por sus vecinos de Hélade y del extranjero. Micenas fue atacada repentinamente en el siglo XII a.C. por varias oleadas de invasores, históricamente considerados como pueblos del mar, aunque probablemente eran anatolios costeros. Fueron seguidos por sus rivales internos, los dorios, y también golpeó un terremoto. Atenas, que era aliada de Micenas, evitó la destrucción en ese momento y, para el 900 a.C., aumentó su influencia alentando a los griegos no dorios a colonizar las ciudades circundantes. Incluso los ricos y poderosos micénicos no pudieron soportar la combinación de tantos factores externos e internos. Finalmente, Atenas tomó el centro del escenario con su poder e influencia cultural, aumentando significativamente en los siglos IX y VIII a.C. También patrocinaron los primeros Juegos Olímpicos en 776 a.C., y en la misma década se escribieron los épicos poemas de Homero, la Ilíada y la Odisea. Esto es, sin duda, un momento emblemático para la humanidad en general. En este tiempo, los funcionarios del gobierno ateniense eran elegidos por sus conciudadanos, en lugar de ser designados. Así es como se creó la primera democracia. Sus ciudadanos acumulaban riqueza y formaban muchas dinastías que se transmitían de generación en generación, creando el concepto de herencia. Parece que los griegos tenían un talento para inventar cosas antes de que nadie más tuviera la idea de hacer lo mismo. Sin embargo, al mismo tiempo, Esparta, otra ciudad-estado dorio, se convirtió en una potencia militar de primera clase. A mediados del siglo VII a.C., la importancia y el poder de Atenas fueron desafiados. Mientras Atenas era conocida por su apoyo a las artes y la cultura, Esparta era un tipo de ciudad muy diferente y agresiva. La clase gobernante de Esparta no se consideraba a sí misma como ciudadanos de sus tierras, sino más bien como merodeadores que invadieron la región doria y la tomaron, esclavizando a los habitantes locales, a quienes llamaban ilotas. Aunque los atenienses no eran ajenos al concepto de esclavitud,
nunca alcanzaron los números inhumanos de los espartanos. Los espartanos se enriquecieron básicamente viviendo a expensas de los ilotas, que los superaban en número 10-1. Los espartanos estaban siempre alerta ante la posibilidad de una rebelión de esclavos en cualquier momento. Como mencionamos, el primer concepto de democracia nació en Atenas, pero sus semillas fueron plantadas durante los períodos anteriores, lo que permitió que crecieran hasta convertirse en uno de los conceptos más importantes en política y ciencias sociales. En 594 a.C., Solón se convirtió en arconte, magistrado de Atenas. Solón también instituyó grandes cambios en la sociedad ateniense. Primero, todas las deudas fueron canceladas para los campesinos del Ática. También se prohibió esclavizar a los deudores y ahora todos los ciudadanos tenían derecho a participar en la eclesía, el órgano que elige a los arcontes. Avanzando hacia el final del siglo, en 508 a.C., un nuevo gobernante ateniense conocido como Clístenes efectuó una gran reforma política. Ahora cada ciudadano tenía su propia voz en el demos, que es el consejo local en ciudades y pueblos. Atenas también se volvió más intelectualmente avanzada. Se crearon escuelas para los hijos de los ciudadanos e incluso se creó una nueva profesión: filósofo. Ahora los filósofos eran algunos de los hombres más importantes de la sociedad. Estos importantes avances políticos y sociales fueron esenciales para que Atenas siguiera siendo la principal ciudad-estado de la antigua Grecia. Sin embargo, las cosas no iban a ir bien para los griegos para siempre. A principios de mediados del siglo VI a.C., Persia llegó del este, causando muchos enfrentamientos y guerras a gran escala con las ciudades-estado griegas y trayendo más problemas con ellos. Para resistir a los persas, incluso culturas tan absolutamente opuestas como Esparta y Atenas se unieron para formar una frágil alianza. Aunque no eran verdaderos aliados y probablemente no seguirían siéndolo incluso después de que todo terminara, la amenaza que representaban los persas era mucho mayor que sus pequeñas disputas internas, y estaban decididos a permanecer unidos durante los conflictos hasta que todo se resolviera. Persia fue el adversario más determinado y molesto de Grecia, luchando contra ellos durante 100 años para tomar el control de la colonia ateniense de Jonia, actual Turquía, y también atacando el continente griego en 490 y 481 a.C. Sin embargo, los griegos pudieron repelerlos con victorias tanto en el mar como en la tierra, e incluso los empujaron de vuelta a Asia. Mucha muerte y destrucción siguieron hasta 448 a.C., cuando Persia acordó un tratado de paz y puso fin a los conflictos en todos los frentes. Entonces nació un hombre llamado Pericles, un aristócrata ateniense. No estaba totalmente de acuerdo con el pacto de Atenas con Esparta, viéndolos más como un adversario que como un aliado, y como era de esperarse, los ilotas se rebelaron contra sus amos espartanos. Atenas les echó una mano y envió una fuerza para ayudar a Esparta, y Esparta rechazó la ayuda y dijo que manejarían el asunto ellos mismos. Pericles era completamente escéptico sobre las intenciones de Esparta y también introdujo reformas democráticas de largo alcance en Atenas. Permitió que todos los ciudadanos atenienses votaran y participaran en la administración del Estado. Esto trajo una mayor igualdad y participación cívica. Se firmó un tratado de paz y las cosas iban bien durante unos años hasta que Esparta decidió una vez más que necesitaba ser la ciudad-estado más poderosa y finalmente Atenas se rindió a Esparta en 404 a.C. Sin embargo, perdonaron a Atenas debido a su servicio a otras ciudades-estado y sus enemigos comunes. A pesar de ser tomada por Esparta, Atenas siguió siendo un centro de educación, literatura, drama, ciencia, filosofía y muchos otros caminos de educación y descubrimiento. Entonces, ¿cómo cayó Grecia? Es una combinación de factores.
primero Macedonia y luego Roma. Macedonia, una ciudad-estado, dio a luz a Alejandro Magno. Macedonia se convirtió en la mayor ciudad-estado al destruir finalmente a Persia y destruir el gran palacio de Jerjes alrededor del 330 a.C. Atenas perdió gran parte de su poder con el ascenso de Macedonia. Mientras tanto, en el oeste, Roma expandió lo que ahora se conoce como la península italiana y Sicilia. Con los griegos en su punto más débil, Roma logró conquistar fácilmente Macedonia y las otras ciudades-estado griegas, aunque decretó que Grecia era libre mientras permaneciera bajo la protección romana. El clavo final en el ataúd de Grecia fue la destrucción de Cartago, un puesto avanzado de influencia griega y el principal sucesor del poder de Macedonia y Atenas. Una vez saqueada por los romanos, Grecia fue esencialmente tomada por Roma y así cayó. Entonces, ¿cuáles son sus pensamientos sobre el ascenso y la caída de la civilización griega antigua? Háganos saber en los comentarios a continuación. También asegúrese de darle un me gusta, compartir este video con sus amigos y finalmente suscribirse a Legados del Pasado para obtener más videos como este. Adiós.